ella se va a presentar y los dejo muy buena compañía. Bien, le doy el paso a la invitada. Bienvenida. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Y gracias a todos los que estáis aquí acompañándome. Bueno, pues la verdad es que cuando Carlos me propuso el compartir esta charla, yo le pregunté que sobre qué le gustaría que habláramos. Y él rápidamente me sugirió el capítulo que a él más le había gustado. El primer capítulo de mi libro Del hacer al ser se titula Enamórate de tu respiración. Curiosamente, Carlos, es el capítulo que más me inspira también a mí, porque en realidad todo surgió de ahí. En principio incluso yo había pensado escribir un libro sobre respiración nada más. Lo que pasa es que fueron saliendo de ese núcleo muchas más cosas, muchos más temas muy conectados y se compuso un libro más extenso. Pero el primer capítulo es como la raíz, ¿no? Y Enamórate de tu respiración es un poco eh, la razón por la que se desencadenó en mí todo un movimiento de apertura y de despertar a una nueva conciencia que es la que ocupa mis días desde entonces. Pero antes de seguir hablando, me gustaría, como suelo hacer cada vez que hablo con un grupo de personas o con una sola persona en privado, proponeros unos pequeños momentitos de conexión, de interiorización, si os parece. Ya que vamos a tratar este tema de la respiración, podemos acercarnos un poquito a ella, cada uno de nosotros, intimar un poquito en la experiencia de respirar. ¿Os parece bien? No voy a proponeros ninguna técnica ni un método, no, os voy a proponer algo mucho más simple. Os voy a proponer acercarnos un momentito a vivirla. Entonces podéis, si queréis, cerrar los ojos si eso os resulta cómodo, adoptar una postura abierta y digna en la cual haya libertad para sentirla bien en la parte del pecho y el abdomen, si eso sucede. Y por unos instantes os propongo no hacer nada, no intentar nada, no tratar de conseguir nada. Simplemente permitirnos la experiencia de estar exactamente como estamos, donde estamos. Permitir que ahora mismo el instante sea como es. Por ejemplo, podemos simplemente notar como si fuéramos niños que no saben nada sobre meditación o respiración, la simple sensación de habernos sentado, de estar presionando con nuestro cuerpo el asiento que nos acoge, notamos eso, sentimos ese peso, esa presión natural que sucede, sentimos y nos damos cuenta que eso sucede de por sí, somos sostenidos por la tierra a través de nuestro asiento. Nuestro cuerpo pesa, nuestros pies donde quiera que estén situados conectan con algo y sentimos esa conexión. Nuestras manos, donde y como quiera que estén situadas, también experimentan sensaciones, peso, contacto, sentimos. Y sentimos también en el área de nuestro pecho o de nuestro abdomen que hay un movimiento vivo, que hay algo ahí que por sí solo está sucediendo. El aliento de la vida se está moviendo ahí.
ponemos nuestra atención como niños curiosos que nunca han percibido eso, en ese movimiento, como queriéndolo conocer, como queriéndolo experimentar más de cerca, con más intimidad. Y sentimos simplemente como al inspirar, quizá nuestro pecho o nuestro abdomen, donde lo sintamos mejor, se dilata. Y como al expirar, esas áreas se distienden o relajan de forma natural. Y simplemente acompañamos eso sintiéndolo, notándolo. Como si ese vaivén nos fuera ahora mismo la cosa más importante del mundo y quisiéramos acompañarlo como si fueran pequeñas olitas de vida que descubrimos en nuestro interior y quisiéramos movernos con ellas. Cuando el aliento se alza y dilata nuestro pecho, sentimos y nos movemos con él. Estamos ahí cuando el aliento va soltándose, algo se distiende y acompañamos ese distenderse, descendemos con él. Como no tenemos prisa, acompañamos cada instante del inspirar desde que empieza hasta que termina y acompañamos con atención cada instante del expirar, permitiendo su final también. Dejamos así que la nueva inspiración surja naturalmente y la vivimos tal y como es, con la curiosidad de un niño o una niña que nunca se han detenido a sentir eso y quieren conocerlo. Nada más que eso. Está sucediendo, no es algo que estamos haciendo o provocando. Nos unimos a ese suceder, como cuando contemplamos las olas en el mar. No tratamos de interferir con ellas, sino que cada una nos parece única y la acompañamos. Las olas de nuestra respiración son también ahora acompañadas cada una tal y como son. Si son cortitas, las sentimos así y acompañamos hasta que termina la expiración, dejando que surja la nueva inspiración. Experimentando en el pecho, en los costados, en cualquier parte del cuerpo, la reverberancia, las sensaciones vivas de ese movimiento que empieza a llamarnos más y más, a conectarnos más y más profundamente con él, a vivirlo. Eso es. Como si fuéramos ese océano en el que se levantan las olas de la inspiración y al que desciende esta ola de expiración y lo recibimos en nosotros, sin provocar nada, pero permitiéndolas ser como son, viviéndolas con la inocencia de un niño, una niña que nunca las ha vivido. Eso es. Y quizá al adentrarnos un poquito más en nuestra experiencia a través de la respiración, aparecen en nuestra
vivencia del cuerpo, sensaciones, emociones o aparecen pensamientos. Todo eso forma parte también del oleaje. La respiración simplemente está ahí acompañándolo todo. No juzga, no se opone, no descalifica, no intenta nada, simplemente inspira y siente todo el paisaje tal como se va presentando, expira y permite que todo sea como está siendo. Pero seguimos en esa conexión, en esa experiencia viva del inspirar, vivido, sentido, del expirar, acompañado naturalmente hasta su final. Nada que conseguir, solo vivenciar, solo acompañar, solo permitir que la vida en nosotros opere sin interferencia. Contemplamos, permitimos. Eso. Somos el océano en el que las olas de la respiración tienen permiso para suceder. Somos el océano en el que cualquier ola, no solo de respiración, sino de emoción, de pensamiento o sensación, tienen permiso para suceder. Y desde esta abierta permisividad que somos, cuando así lo sintamos, podemos ir naturalmente dejando que los ojos se abran, dándonos cuenta de que ello nos supone un corte, una desconexión con nuestra experiencia. La respiración sigue aquí, esta. Aunque nuestros ojos al abrirse observen objetos, cosas, luz, pero nuestra vida, nuestro aliento sigue aquí moviéndose siempre, siempre. Siempre está viviéndose en nosotros, siempre está alentando nuestra vida, siempre está ahí disponible para conectarnos con esa vida que somos. Muy bien. Pues os propongo que sea nuestra invitada, más que yo, que la respiración o esa vida que ella expresa esté con nosotros en este encuentro, en este ratito que vamos a compartir, de tal manera que la tengamos presente, que aunque estemos hablando o escuchándonos, no perdamos ese contacto con la vida que nos vive, ¿vale? Es mucho quizá más importante esa vivencia que lo que yo pueda decir. Os lo digo de verdad, porque todo lo que yo voy a decir va a apuntar a la vivencia, a nuestra propia experiencia presente y viva. Así que os voy a empezar a contar cómo sucedió esto del enamoramiento, de mi respirar. Para los que quizá no hayáis leído mi libro, siempre resulta agradable y curioso comentar sobre estas cosas más experienciales que hablar sobre teorías, ¿verdad? Pues
justamente este enamoramiento surgió de un desamor, surgió de un momento de mi vida en el que yo estaba experimentando mucho dolor, muy jovencita y mucho malestar y un verdadero hundimiento depresivo, pues porque me había dejado un chico del que yo estaba súper enamorada. Y como yo había puesto un montón de expectativas ahí, evidentemente el dolor era grande y como me había pasado ya sufrir decepciones parecidas con frecuencia, había llegado un momento en el que se ponían ante este nuevo abandono que yo llamaba, se ponía en cuestión pues mi propio valor, mi propia capacidad. Y estaba hundida, era un momento de verdadera, como si estuviera en un pozo oscuro y deambulaba sin motivación ninguna una tarde por las calles volviendo de la facultad y me encontré con un mercadillo de libros en el que me llamó enseguida la atención uno cuyo título tenía algo que ver con el yoga, pero sobre todo había como unas montañas violetas con un sol muy dorado que se alzaba detrás como un amanecer. Inmediatamente lo tomé, lo ojeé un poquito, vi que había algo sobre respiración. No sé por qué aquello me llamó tanto la atención, porque yo jamás me había interesado por estas cosas. Y me lo llevé a casa y me metí en mi cuarto y empecé a mirarlo y, y me impactó cada frase, me resonaba todo. Y como era muy práctico, porque yo no soy de teoría, yo soy muy de evidencia, me puse a practicar lo que me proponía, la respiración, sentirla, vivirla, hacerla descender hacia el abdomen, experimentarla. Y a medida que iba practicando, me iba sintiendo como que algo se despertaba en mí, como que había una vida que andaba adormilada y que empezaba a despertarse y a chispear en mí y a renovarme. Esos días fueron muy apasionantes. Tanto que yo de ser una persona bastante dormilona y poco motivada, me veía con tanta energía que me veía despertándome muy tempranito para ponerme a respirar a las 6 de la mañana sin despertador ni nada, para llenarme de energía, para abrir mi cuerpo, para una gran oleada de vitalidad empezó a recorrerme y me noté llena de energía y no sabía de dónde me venía eso. Claro, suponía que era porque estaba sintiendo cada vez más mi respiración. Y bueno, empecé a conocerme de una forma distinta. Tenía vitalidad para todo, tenía una enorme capacidad y lucidez para comprender ahora las cosas, me venían ideas muy creativas. Empecé a interesarme esos días por muchas cosas que jamás me habían interesado. Toda esa experiencia emocional dolorosa que me había llevado a coger el librito, empezó como a ser menos relevante. Es como si la respiración, al hacerme ahondar dentro de mí, me abriera a espacios mucho más amplios y extensos en los que eso empezó a ser menos importante. Eso que había ocupado toda mi mente, todo mi cuerpo y toda mi emocionalidad, ahora sí, todavía por ahí deambulaba, pero como había como mucho espacio y mucha energía en mí, ya no era el tema esencial. Y poco a poco, ante esta enorme capacidad que se iba abriendo en mí, empezaba a perder importancia. Cambió todo, cambió mi cuerpo, se hizo mucho más dinámico, cambió mi alimentación. Enseguida empecé rápidamente, sin saber por qué, a dejar de lado muchos alimentos pesados y procesados y a querer alimentos vivos. Empecé a sentirme muy receptiva a la naturaleza y muy abierta a todo lo viviente, a todos los seres humanos, como si una capacidad de aprecio se despertara en mí ante todo y por todo. Sinceramente no entendía qué me estaba pasando. Pero
algo muy diferente, una forma de vivir mucho más abierta y poderosa estaba encontrando espacio en mí. Me aficioné enseguida al yoga, a la meditación, pero no era algo que surgía en mí como una disciplina, sino era como una necesidad de espacio y de silencio que me hacía de forma natural sentarme muchas veces al día solo a vivir eso que estaba pasando, vivir esa nueva dimensión espaciosa que se abría a mi interior, ese gusto por, al respirar, introducir espaciosidad en mí, abrirme por dentro. Empecé a amar el silencio y empecé a darme cuenta de que lo que antes me captaba la atención tanto de los pensamientos, ahora era posible observarlos y dejarlos que se movieran. Lo que antes me tenía encogida emocionalmente, ahora yo podía vivirlo y darle espacio y dejarlo moverse también, como esas olas de las que hablaba antes. No es que no hubiese ya dolor, pero el dolor era acompañado, era respirado. La respiración podía entrar en esos lugares tan dolientes, tan oscuros, que antes me parecía que me iban a atacar o a asustar o a amenazar. La respiración podía entrar ahí y acompañar, abrazar, acariciar. No era algo que se me estuviera enseñando, era algo que naturalmente estaba aconteciendo en mi vida. Era como si el gran amor que yo andaba buscando en una relación, porque yo era una buscadora loca de relaciones, de alguien que me acompañara, de alguien que me comprendiera, de alguien que me valorara, ahora empezara a ser totalmente innecesario porque encontraba mi propia compañía, mi propia valoración, no porque yo empezara a valorarme, sino porque descubría un gran valor en todo lo que yo estaba viviendo, algo que me dejaba totalmente asombrada. Qué valiosa es la vida, qué valioso es este espacio interior, qué capacidades surgen en mí, creativas también. De pronto me encontraba siendo capaz de escribir en verso, de pintar, de imaginar cosas que nunca habían tenido capacidad en mi mente. Digamos que por un tiempo de mi vida, lo que duró esta intensidad, como un año o así, descubrí una nueva dimensión en mí, una nueva forma de estar en el mundo. Poco a poco, esta experiencia espaciosa y amplia, al cabo de unos meses de mucha intensidad fue cediendo. Era como un regalo que me había aportado la vida para que yo descubriera lo que quizá es la verdadera vida, a la que todos tenemos acceso directo. Pero claro, antes de poderla vivir de forma consistente, después de haberme dado un atisbo de lo que podría ser, es como que la vida me decía, sí, eso puede ser, pero ahora tienes que empezar a dejar aparecer todo lo que obstaculiza en tu humanidad esa vivencia, todos los obstáculos que mentalmente y emocionalmente se han ido interponiendo entre esa capacidad espaciosa, esa vitalidad que somos y la experiencia de eso, la experiencia viva. Pues claro, esa experiencia fue poquito a poco perdiendo intensidad porque empezaron a aparecer mentalmente pues mis viejos patrones mentales de limitación, de autoexigencia, de incapacidad, de dependencia, de victimismo, todo eso empezó a surgir. Yo no me daba cuenta, yo veía que ya no me sentía como antes, pero no sabía muy bien a qué atribuirlo. Notaba que mi respiración se había reducido y que me costaba ya mucho más trabajo
impedir sentirla con la apertura que yo la sentía. Que cuando intentaba respirar había como obstáculos, como cosas que se interponían. Entonces, claro, como yo ya me había enamorado de eso y no quería volver a vivir desde donde yo antes vivía, pues empecé todo un camino de autoconocimiento, de meditación, de yoga, de prácticas, de técnicas, de recorrer caminos, de aprender a ver cómo disolver, cómo liberarme de todos esos obstáculos mentales y emocionales e incluso físicos que estaban apareciendo. Eso me llevó a muchas escuelas de meditación, muchas escuelas de yoga, en las cuales cada una de ellas fueron dejándome su don, su comprensión. Empecé a darme cuenta de que mi cuerpo expresaba las limitaciones que mi mente había asumido. Es decir, que aunque durante un tiempo yo pude experimentar esa expansión, al volver a la inercia de lo conocido, cuando mi cuerpo pensaba, cuando mi mente pensaba en limitación, yo no puedo, yo no soy, me falta, hay carencia, tendría que, ese tipo de pensamientos emocionalmente generaban impotencia, dolor, tristeza, rabia, miedo. Y esas emociones en mi cuerpo se somatizaban encogiendo mi pecho, encogiendo mi mente, apretando mi garganta. Y aquí está la cuestión, reduciendo mi respiración. Hay un mecanismo que seguramente habréis notado, y es que cuando no nos gusta lo que estamos viviendo, mental, emocionalmente o físicamente, la respiración se reduce. La respiración se queda como muy cortita y muy chiquitita, como reflejando nuestra inhibición o nuestro no quiero sentir eso. Porque de alguna forma sabemos que cuando respiramos profundo, cuando respiramos abierto, sentimos cosas que no nos gustan. Y esa intuición interna hace que cuando esas experiencias que no nos gustan se presentan, la respiración se inhibe. La respiración se inhibe, el pecho se cierra, el estómago se encoge, eso que dicen el nudo en el estómago, porque estamos como, no quiero sentir. No quiero sentir y además no quiero respirar, porque sé que si respiro, siento. Con lo cual, la respiración se inhibe y dejamos de experimentar esa posibilidad de abrirnos a la vida y sentir la vida tal y como es. Absorbemos mucho aliento, pero soltamos muy poco aliento. Entonces, se reduce muchísimo nuestra capacidad. Todo es un contener. Contenemos el aliento porque contenemos las experiencias, porque no nos atrevemos a vivirlas profundamente. Y entonces nuestro cuerpo refleja esa contención en esa contracción y no podemos respirar bien. Con lo cual nos dicen a veces, respira, ábrete, inspira profundo. Y sí, yo lo intentaba, pero yo muchas veces no podía porque estaba contraída. Con lo cual, poquito a poco, a través de todas estas aprendizajes, prácticas, meditaciones y yoga, y de mi propia experiencia tuve que ir aprendiendo lo importante que es abrir el cuerpo. Pero curiosamente, una de las cosas que la respiración me enseñó es que abrir el cuerpo y liberarlo de esas contracciones que yo misma me autoimponía para no sentir, tenía mucho más que ver con el expirar que con el inspirar. ¿Por qué? Porque cuando no queremos vivir las experiencias, las contenemos y lo que hacemos es que inspiramos un poquito pero no soltamos el aire, ¿verdad? Entonces, si un recipiente está muy lleno, no puede
acoger ni nada más dentro de sí, necesita más bien liberarse, ¿verdad? Por eso muchas técnicas budistas de respiración ponen mucho acento en la expiración, en permitir que la expiración suceda totalmente y hasta el final, como una forma de permitir que salga todo lo que contenemos y nos permita abrirnos naturalmente a la inspiración, que entonces sucede naturalmente por sí sola. Para mí esto ha sido muy importante, porque durante mucho tiempo traté de provocar, recordando lo que había vivido, la respiración, inspirando y volviéndola a sentir, y era hasta doloroso porque mi cuerpo se había contraído mucho. Y fue, como explico en mi libro, el permitirme el expirar, que fue poquito a poco abriéndome a que la inspiración no es algo que yo tengo que provocar, sino que por sí sola, cuando la expiración, que es el soltar, el abrir, el permitir, el hacerme disponible a la vida, sucede de forma natural, ¿verdad? Es toda una actitud vital, lo de expirar, como explico en el libro. La actitud de expirar es la actitud de la confianza, el soltar. Me dejo hacer, confío en la vida, dejo que suceda y me abro, ¿verdad? Entonces, en mi libro hay todo un pequeño acercamiento a cada fase de la respiración y pongo siempre el primer acento en la expiración porque es una gran maestra. Es una gran maestra si nos damos cuenta en cualquier momento del día en que estamos contenidos, estresados, ansiosos o preocupados. Si prestamos un poquito de atención a la respiración, veremos que hay contención. Y si nos permitimos el soltarla, nos estamos haciendo un gran favor. De hecho, una de las cosas que yo en aquella época tan hermosa quería y viví fue dejar que la respiración ocupara no solo el ratito que yo me sentaba a respirar o a meditar o a hacer yoga, sino cada instante de mi vida. Yo quería que, que cada momento de mi vida estuviese atravesado, lo estaba de hecho, pero yo no me daba cuenta, vivido desde esa conciencia, porque me daba cuenta de que el vivir acompañada de mi respiración en cualquier tarea cotidiana le aportaba a esa tarea, a esa experiencia, a esa situación, algo que es muy necesario: espaciosidad. Es como si nos ofreciera la respiración el acceso a una dimensión muy desconocida en nuestro mundo, el espacio interior. Si os dais cuenta, por donde quiera que lo miremos, en nuestra forma de vivir, cuando nos identificamos con un pequeño yo, con un pequeño personaje que se mueve en la línea horizontal de la existencia, debatiéndose con todo, creyendo que todo es un enemigo contra el que tiene que luchar. En esa dimensión que yo llamo horizontal de la existencia, buscando siempre otra cosa que está más allá, falta espacio, falta espacio. Todo se apelotona, todo está muy apretujado, ¿verdad? Las palabras se suceden sin espacios, sin silencios. En nuestras conversaciones huimos del silencio, no hay espacios con frecuencia, ¿verdad? Nuestros pensamientos muchas veces están uno tras otro, no hay momentos de espaciosidad. Nuestros espacios físicos están llenos de cosas con frecuencia. Abres una red social y es información una tras otra, ¿verdad? Comemos un bocado tras otro, no hay espacios entre los bocados. Es como si desde desde esa identificación con ese pequeño yo del que hablo mucho en mi libro, no es lo que somos pura conciencia, pero nos hemos identificado con un pequeño yo.
Pues desde esa identificación tan disminuida, en la que nos sentimos como una cosita aquí en un mundo amenazador, toda la atención está circunscrita al mundo de las cosas y queremos solucionarlo todo acumulando cosas, relacionándonos con cosas. Y cuantas más cosas mejor, cuanto más pensamiento mejor, cuanta más información mejor, cuanto más palabras, más comida, más objetos, más personas, más relaciones, mejor. Como que nos creemos alguna cosita tan pequeña que necesita acumular más cositas para sentirse más grande. Entonces, al tener esa mentalidad de carencia que busca cosas con las que llenar su vida, nos negamos la dimensión del espacio. Por eso se reduce nuestra respiración. No hay espacio para ella. Cuando ella, precisamente, es la que tendría o tiene el don de, al ser introducida y vivida en nuestra cotidianidad, acompañando nuestros gestos, nuestras palabras, nuestro caminar, nuestra emocionalidad, al permitirnos desde ella observar nuestra mente, como hacemos en meditación, se abren espacios entre los pensamientos, espacios que nos muestran que más allá de los pensamientos hay pura espaciosidad. Pero nos negamos a ello cuando vivimos desde esa mentalidad tan reducida. Por eso la respiración para mí fue una experiencia de un valor inimaginable, porque por primera vez en mi vida me había abierto a la espaciosidad que hay entre las cosas que yo consideraba tan importantes. Una cosa es las cosas y otra es el espacio en el que las cosas se mueven. Son dos dimensiones que están muy, muy separadas en nuestra vida. Cuando aprendemos a introducir la respiración en el mundo de las cosas, abrimos esa dimensión, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me fue de una ayuda extraordinaria aprender a introducir la conciencia de la respiración en mi mundo emocional. Yo estaba muy peleada con mi mundo emocional. Y durante esta época tan hermosa de la que os he hablado, como se trataba de recibir el regalo, pues claro, en esta época no tenía grandes emociones porque todo era fantástico, pero luego vino la otra cara de la moneda, la de antes, ¿no? La que había dejado aparcada. Entonces, claro, mi mundo emocional, que a mí siempre me había asustado, de pronto me sorprendió adviniendo de nuevo, apareciendo de nuevo. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿y ahora qué hago con esto? Si yo ya creía que esto no iba a pasar nunca más. Entonces empecé a darme cuenta de que sí, de que justamente ahora que yo había accedido a esa espaciosidad y a esa capacidad de conectar con mi respirar, podía abordar esas experiencias emocionales de dolor, de miedo, de angustia, de soledad y de vacío y de ira y de tantas cosas que yo tenía tan negadas y rechazadas desde esa nueva dimensión. Yo era alguien que por naturaleza, nos pasa a todos, ¿no? Pero por naturaleza tenía un rechazo total de todo lo que sonara a emociones sombrías. Así que desde esta nueva experiencia me vi abocada, gracias a la meditación zen y budista, a meterme de lleno donde yo decía que no, que ahí no tenía yo que entrar porque me iba a sentir muy mal. Entonces, curiosamente, la respiración se convirtió como en una aliada, una compañera, casi una madre, como lo viví, que me acompañaba a penetrar, a ahondar
en esos espacios sombríos de mi experiencia donde yo no quería entrar. Es decir, cuando yo sentía vacío, dolor, contracción, sensación de no ser nada. Ahora, y fue maravilloso la primera vez que pude echar mano de esta capacidad para ahondar ahí, ahora tenía la capacidad de entrar y, sabiéndome acompañada por mi inspirar amable y por mi expirar espacioso, sentir sin miedo. Ya no estaba sola, una sensación de ya no estoy sola, hay espacio para esto. Hay algo en mí que respira con esto, la vida me acompaña en esto. No soy yo un pequeño yo que tiene que manejarse, liberarse o pelearse con esto. No, es la vida en mí que no rechaza nada, que no desdeña nada y que penetra en estos espacios profundos sin juzgar, sin rechazar, sin evitar, simplemente como si, como iluminando, como si un foco de luz a través de mi respiración entrara donde mi mente no quería entrar. Un foco de luz que no solo era luz, sino que era caricia, era calidez, era permisividad y era, sí, esto no es bueno, no es malo, es simplemente vida tomando formas y como tu mente lo ha rechazado tanto, te da la sensación de algo como fantasmagórico, ¿verdad? Entonces, la respiración se convirtió en esa compañera que aportaba espaciosidad en torno a cualquier experiencia sentida de la que antes me asustaba. Y al respirarla, al penetrarla, al darle el permiso con mi respiración para hacer lo que quisiera, a esas contracciones, a esas sensaciones que rechazaba, simplemente podían procesarse, podían moverse, ya no estaban siendo resistidos, olvidados o escondidos. Esos espacios ahora eran admitidos, con lo cual en esa aceptación cambiaban de signo, eran como olas a las que no te resistes, pues las olas simplemente ¿qué hacen? Pues aparecen, se mueven, adquieren su culminación y descienden, desapareciendo. Esas son todas las experiencias en la vida. Y al darles esa posibilidad, simplemente te reconoces, nos reconocemos como la gran capacidad que lo permite, por decirlo con el mismo símil, como el océano en el cual todas esas experiencias se pueden mover y se van a mover, tienen que moverse porque la vida está hecha también de esa sustancia emocional que se genera ineludiblemente por una forma de pensar, que es ese sistema de pensamiento reducido y limitante que acompaña nuestra vida y al que le hemos dado tanta credibilidad. Curiosamente, como todos sabéis, habéis practicado meditación, también la respiración es una extraordinaria ancla que nos permite generar una distancia, un espacio entre los pensamientos que se mueven en nuestro espacio mental, de tal manera que pueden ser observados en lugar de creídos inmediatamente, que es lo que suele generar esa emocionalidad, ¿verdad? Entonces, ¿veis? Poco a poco vamos descubriendo que la respiración, más allá de ser un proceso físico para la supervivencia, cuando la utilizamos desde la conciencia, se convierte en un regalo que nos permite descubrir que somos mucho más que un pequeño cuerpo pensante o sintiente, sino una conciencia expandida con una inmensa capacidad de albergar y permitir cualquier experiencia sin ser definida por ella.
es verdad que la respiración es un proceso físico, pero tiene una cualidad que, que para mí es su don. De hecho, por ejemplo, en griego, neuma es la misma palabra con la que se designa respiración y espíritu. Neuma alude a respiración y espíritu. Y igualmente, en hebreo, hay una sola palabra para las dos cosas. Ruá, respiración o aliento y espíritu se designan con una sola palabra. Le llames espíritu, le llames conciencia, le llames como le quieras llamar, vida. Es curioso que estén aliadas esas dos palabras, ¿verdad? Porque para mí es como una intermediaria entre el mundo físico con el que muchas veces simplemente nos identificamos y nos limitamos y el mundo de la conciencia que somos y que es de alguna manera sutil, invisible, inasible, inefable, ¿verdad? Entonces, la respiración, al ser algo que no tiene forma, que es transparente, pero que sin embargo, al que tiene cualidades de la conciencia, penetra en nuestro mundo físico y sostiene nuestra vida, es como un intermediario entre esas dos instancias, ¿verdad? Y nos hace poder vincularnos desde lo físico a la conciencia y al mismo tiempo traer la conciencia a todo lo que sucede en nuestro ámbito físico, emocional o mental, a cualquier experiencia, incluso experiencias intensas, fuertes y dolorosas, como por ejemplo en mi libro hablo también de nuestras tendencias adictivas, ¿verdad? Muchas veces, cuando no sabemos cómo manejarnos con nuestra emocionalidad, que proviene de nuestra forma tan disfuncional de pensar, buscamos maneras de evadirnos o desvincularnos de esa experiencia emocional que no sabemos cómo manejar. Y entonces echamos mano de cualquier tipo de sustancia o comer o distraernos o las redes sociales o ponernos a pensar como locos, que es una adicción como otra cualquiera, o una relación. Entonces nos queremos ir de ahí, ¿verdad? Entonces ese tipo de escapes se ha hecho tan habitual que se ha hecho automático. Muchas veces son automatismos que de tanto repetirlos, recurrimos a ellos sin darnos ni cuenta. Hay como se ha instalado, ¿no? Entonces, en un momento me siento un poco mal, ¡pum!, echo mano de algo o voy a hacer algo, me pongo a trabajar, que también es otra forma de recurrir a la adicción, ¿no? Hacer cosas. Y no hay un espacio entre ese impulso porque rápidamente pasamos a la ejecución. Bueno, pues para mí ha sido muy, muy útil la experiencia de la respiración para establecer una distancia entre mi conciencia y ese impulso que surge automático. Hay como una Thich Nhat Hanh, que es un maestro budista que muchos conoceréis, ¿verdad? Habla de la energía del hábito. El hábito adictivo, cualquier hábito adictivo, se ha repetido tanto que se ha convertido en un automatismo y es casi una energía a la que hemos alimentado tantas veces que funciona por sí sola. Entonces, eso no podemos, digamos, abordarlo mentalmente, pensando, razonando, ni tampoco con eso que llaman la fuerza de voluntad. No podemos forzar eso. Necesitamos
una energía de una frecuencia mayor, de una amplitud mayor para abordar ese tipo de energía del hábito, ¿verdad? La voluntad es como una resistencia, una energía un poco egoica, yo puedo, pero en realidad es desde ahí raramente podemos. Ahí, para mí, necesitamos, como dice Thich Nhat Hanh, echar mano o reconectar con esa energía de la vida que somos, esa conciencia amplia que a través de la respiración se nos hace disponible. Entonces, cuando hemos hecho de la respiración y de la conciencia realmente nuestra verdadera vida, nos hemos dedicado a ello, cuando queremos abordar este tipo de automatismos, si ya hay esa familiaridad, y esto lo tengo que subrayar, si ya hay esa familiaridad, la respiración se convierte en una aliada porque nos permite aquietarnos y en vez de pelearnos con ese impulso que pueda estar sucediendo, respirarlo y observar efectivamente que está surgiendo el impulso y observar todas sus características, todos sus tironeos, todas sus contracciones, todas sus cualidades. Y observar también todo lo que la mente desbocada dice en esos momentos. Yo no puedo, esto es una tontería que hago aquí sentada. Podemos, gracias a la respiración, a abrirnos a observar esa locura que, de no ser observada, sigue dirigiendo nuestras vidas. Estoy dando como pequeños apuntes, ¿verdad? De la amplitud que puede tener el hecho de unirnos a la respiración como una fiel compañera representante de la conciencia que somos en nuestras vidas. Veréis, a mí me cuesta mucho el hablar de la respiración y de la meditación como una práctica o una disciplina. Y aunque yo he pasado por ahí durante muchos años en el sentido de usarla realmente de forma, ha sido necesario, como una disciplina, estableciendo mis horarios y digamos, generando el hábito. Lo que a mí me movió a encontrarme con ello fue tan amoroso, fue tan disfrutable, fue tan bello, que cuando yo hablo de esto a las personas y lo recomiendo y me encuentro con personas que me dicen, ay, cuánto me cuesta, ay, qué difícil, uy, pero esto es muy complicado, yo no sé, me cuesta trabajo, digo, pero ¿cómo puede ser que, y sí lo puedo entender, pero no quisiera que esto se relacionara con algo forzado, o que fuera absorbido, como suele serlo, por el ego que tiene que hacer una cosa más para llegar a conseguir por fin ser una persona consciente, una persona disciplinada, una persona iluminada. ¿Comprendéis lo que quiero decir? Es como si esto, la meditación, la respiración, las prácticas de conciencia, que son maravillosas en sí y que son un regalo de la vida, son apropiadas por esa mentalidad de tengo que hacer esto para conseguir aquello, entonces hacemos entrar esta dinámica tan hermosa y tan sagrada en los mismos parámetros que suelen dirigir nuestra vida en la vía horizontal. Tengo que ir a trabajar para conseguir dinero. Tengo que esforzarme para tener éxito. Tengo que tener una novia, un novio para ser feliz. Tengo que, para otra cosa. ¿Ves? Esa es la dinámica de la mente disminuida y pequeñita en la vía horizontal de la existencia. Y eso nos genera estrés, porque nos hace justamente devaluar lo más precioso que hay en nuestra vida, que es el instante presente. El instante presente se convierte entonces en un medio para conseguir un fin que siempre está más allá, al que llegaremos un día, ¿verdad? Pero bueno, y aquí
ah, no, aquí yo estoy haciendo esto para conseguir aquello, a ver si llega, no lo he conseguido todavía, ¿ves? Entonces, en el fondo de este discurso que nos contamos, hay una valorización de lo que vendrá y una desvalorización de esto, aunque esto sea una práctica espiritual o de conciencia. Pero veréis, a mí esto me ha hecho daño mucho, mucho en mi vida, porque en ese discurso subliminal hay un desprecio. Y si yo estoy despreciando este instante para conseguir otra cosa, pues me estoy perdiendo mi vida presente, que es lo único que tengo. Con lo cual, necesito traer aquí, a cualquier instante de mi vida, la conciencia de que mi vida está aquí y de que esto es la meditación, aunque me pille en una parada de autobús, aunque me pille donde me pille. Y si me pilla meditando, digamos, sentado en un cojín o en una silla, atendiendo a mi respiración, y mi mente me dice que esto es para conseguir un fin más importante que este momento, tengo que ver eso como un comentario de la mente condicionada, porque en realidad lo único que tenemos es la frescura de este instante. La vida está aquí. Y ese es el tesoro también de la respiración y de la meditación, ¿verdad? Que no se convierta en una práctica puntual para llegar a otro sitio, sino que sí, nos sentamos a meditar para relacionarnos, para enamorarnos, ¿verdad? Para familiarizarnos con esa vida que nos recorre y de esa sintonía poderla traer a cualquier momento de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque nuestra existencia está aquí. Aunque la forma que nuestra existencia esté tomando en este momento, pues no sea necesariamente apacible, a lo mejor es angustiante. Son formas que toma la vida, pero ellas en sí no son buenas o no son malas, están justamente esperando ser vividas, atendidas, penetradas de conciencia, ¿verdad? Y eso sucede en el presente. A mí una de las cosas que la conexión con mi respirar me ha facilitado más es justamente el darme cuenta que mi mente siempre está juzgando las experiencias y catalogándolas y priorizando unas y despreciando otras. Esto sí, esto es importante, esto no es importante. Por ejemplo, lavarme los dientes, eso es vulgar, eso es totalmente irrelevante, mientras que a lo mejor estar aquí dando una charla, eso es muy importante, podría decir mi mente. Y a lo largo del día hay momentos importantes y momentos no importantes. Llevar al niño al cole, lo de todos los días. O a lo mejor esa cita preciosa con mi novia, eso sí es importante. O, ¿ve? La mente está constantemente, aunque no nos lo digamos conscientemente, priorizando, descatalogando, desvalorizando. Y curiosamente, cuando entro en contacto con mi respiración, me doy cuenta de que ella me hace ver esto, proyecta luz sobre esto, porque me iba dando cuenta que en las situaciones en que mi mente consideraba que no merecía la pena la situación, que era total, familiar, esto ya me lo sé, la respiración se inhibe, la respiración se contrae, se hace chiquitita, como que me retiro de la vida, no la vivo. Entonces me retiro y me voy a pensar en otra cosa y le doy toda mi energía a otra cosa, a ver si ya pasa esto y llego a otra cosa mejor. Eso parece muy normal, pero cuando yo toda mi energía se la doy a mi pensamiento sobre otra cosa y abandono mi experiencia presente, mi experiencia presente se queda vacía, se queda abandonada, no es respirada, no es vivida, como que no mereciera la pena. Entonces decimos, oh, me siento vacío, me siento abandonada. Claro, pero ¿quién está abandonando tu experiencia presente para irte a otro sitio mentalmente? Si ni siquiera respiras aquí.
Y cuando yo empecé a traer la respiración a las experiencias que mi mente juzgaba, dije, madre mía, pero si no estoy respirando, si es que no entra ni el aire ni sale, si es que fue muy bonito empezar a querer conquistar por la conciencia todas esas áreas que había dejado despreciadas. Veía que la vida no desprecia nada, que la respiración siempre está ahí, queriéndolo inundar todo, queriéndolo vivir todo, que la vida, para la vida, todo es valioso, ¿veis? Para los niños, por ejemplo, que todavía no se han ido al reino de la mente a juzgar, cualquier experiencia merece la pena, pero para la mente no. Y entonces empezar a respirar conscientemente y a saborear con la respiración cualquier experiencia es una forma de decir, esto también vale, esto también es digno de ser vivido. Recoger algo que se ha caído del suelo. ¿Por qué no iba a ser tan importante como cualquier otra cosa que mi mente cataloga de preciosa? Yo recuerdo un día que yo antes pintaba, me dedicaba a la pintura también, y un día estaba pintando un cuadro muy bonito, estaba yo súper inspirada, y de pronto, ¡paf!, se me cayó toda la caja de pinturas al suelo. ¡Paf! Y rápidamente mi mente toda contrariada, ¡wow!, se me va la inspiración, ¿por qué me tiene que pasar esto? Y de pronto me di cuenta. Dije, stop. Esto de los stop es una cosa que he aprendido también respirando. ¿Por qué esta experiencia de recoger las pinturas que se me han caído iba a ser menos valiosa que las pinceladas que estoy dando? ¿Dónde está escrito que esto no tiene valor? ¿Dónde está escrito? Si mi vida sigue aquí, respirando, mis dedos se están moviendo, recogiendo los botes de pintura. ¿Esto ha sucedido? Pues es lo que está sucediendo ahora. Mi mente dice, no, 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 esto no tendría que suceder. Y al decirlo, al creerlo, se retira hasta que por fin ya pueda estar pintando. Con lo cual, ese rato de recoger las pinturas del suelo es como, ¡baf!, borrado del paisaje. Esto no tendría que estar sucediendo, dice la mente toda prepotente. ¿Por qué? Ha sucedido. ¿Ves? Es una mente que está como peleada con la vida. Entonces, en ese momento fue muy, muy importante para mí porque tuve la inspiración de decir, bueno, ¿por qué no sigues con la misma actitud que con la que estabas pintando? Como si siguieras pintando. Y cuando pintaba me detenía, respiraba, contemplaba. ¿Por qué no haces recoger lo que se te ha caído del suelo con esa misma actitud de respirar, de sentir, con la que estabas pintando? Y lo hice. Y se convirtió aquel recoger en una experiencia tan artística como el pintar. Y no artística porque fuese espectacular, sino porque era consciente, porque era creativa, porque era posible recoger los botes con la misma conciencia amorosa con la que estaba dando pinceladas. Para mí aquello fue una revelación porque yo estaba muy peleada con las experiencias así como cotidianas, innecesarias, poco inspiradoras, ¿ves? Entonces, la vida está llena de eso, la vida es eso, la vida es de que te levantas hasta que te acuestas, te presenta 2 o 3 cosillas que ella considera, que la mente considera interesantes, pero la mayoría son eso, abres una puerta y la cierras, entras en el coche, sales, te lavas las manos o cuelgas una ropa en la perchero, enciendes el ordenador y escribes un email. ¿Ves? La vida está hecha de pequeñas cositas que la mente puede llamar irrelevantes, importantes. Y imaginad qué locura reducir la vida a las 3 o 4 experiencias, si llega, cotidianas, en las que la mente dice esto sí vale la pena. Entonces ahí a lo mejor sí, qué bien, respiro, me relajo, pero ¿y si aprendiéramos a respirar igualmente, a introducir la conciencia igualmente,
en todas las experiencias, diga lo que diga la mente sobre ellas, tomen la forma que tomen sin privilegiar unas sobre otras. Entonces, ¿veis? Hay un fondo, hay un sustrato de conciencia, como el espacio del cielo en el que las nubes se mueven, que está siempre ahí, sosteniendo todas las experiencias. Pero la mente se queda como con las nubes en el cielo, ¿no? Esta sí, esta no, esta es bonita, esta es fea. Bueno, pues la respiración lo que nos permite es volver a esa experiencia de fondo, a ese sustrato de amplitud en el que todas las experiencias surgen, al que todas las experiencias vuelven, sin privilegiar unas sobre otras. Entonces, ¿veis? El cielo sostiene todas las nubes. La respiración está presente en todas las nubes, en todas las experiencias. Pues cuando yo decido que lo importante no es la forma que está pasando, el tipo de nube que estoy ahora mismo atravesando, sino el espacio de conciencia en el que surgen, puedo, gracias a mi respiración, decir, ok, también quiero estar aquí, también quiero inundar esto de aliento. ¿Por qué? Pues porque la vida ya lo está haciendo, soy yo la que me quiero retirar. La vida, como el cielo, no desprecia nada. Entonces la respiración sirve también para generar esta unidad, para dejar de privilegiar unos aspectos sobre otros y devolvernos a ese sustrato que todo lo sostiene, ¿ves? Y por último, porque creo que ya ahora en unos minutitos vamos a abrir un espacio de compartir y de coloquio, sí que me gustaría dejar como pincelada final una notita. La respiración no es una técnica, no es un método, no es algo para hacer conseguir algo. La respiración es una expresión de la vida, un regalo de la vida. Es lo que nos mantiene en esta experiencia física a través de la cual la vida se quiere expresar. ¿Vale? Entonces, no podemos usarla, podemos, pero no podemos sacarle toda su potencialidad si la usamos como un método para conseguir otra cosa. Es necesario, para mí, si lo digo, vivirla con amor, vivirla con aprecio, como ese regalo, ¿no? Degustándola, saboreándola, siendo de alguna manera más que un método para conseguir algo, identificándonos con ella. Somos vida como ella, somos ese aliento que penetra nuestro cuerpo. Dejémonos experimentarla desde otra perspectiva, no utilitaria. Dejémonos atravesar, dejémonos ser respiración, ser aliento, alentar nuestro cuerpo, alentar nuestra vida. Vivirla con amor, vivirla desde el amor, no desde una mente utilitaria. Yo aquí me voy a parar, porque veis, hablo mucho. Sí, muchas gracias, Dora. Tengo ganas de escucharos. Muchas gracias por tu linda conferencia. Entonces, tenemos espacio para preguntas, inquietudes, por favor. Las escriben, tienen la opción de escribir Claro. o la opción pues, de decirlas directamente. Prefiero si las podéis decir, porque si las escribís yo tengo que ir aquí a chatear, ¿no? Voy a chatear, es ahí donde están las preguntas. Pero yo casi preferiría, ya que nos estamos viendo, si os apetece, hablar, pero si no, yo estaré atenta al chat y miro. Si las hacen por chat, no te preocupes que te las leo. Tú me dices, ¿no, Sí, Diana? sí, sí. Ok, perfecto, perfecto. Muy bien, entonces libertad total, cada uno como quiera. Muy bien, a ver, ¿a quién se le ocurre comentar algo?
proponer Yo. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estás? Ah, hola, Aquí Carlos. estoy. Venga. Hola, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Uy, sí. Muchas gracias por la ponencia tuya, maravillosa. De verdad que ese capítulo de la respiración es muy lindo. Todos son muy bonitos en tu libro, pero ese capítulo es muy especial. Y yo soy un convencido de que la respiración definitivamente es lo más importante que tiene el ser humano y es el único recurso que no necesita ni nada porque es un recurso con el cual cuenta siempre. Lo primero que hacemos al llegar a esta dimensión es inhalar y inhalaciones y exhalaciones y lamentablemente no sabemos sacarle provecho a ese recurso tan maravilloso que tenemos, que es nuestro respirar, que podemos conectar con nuestro ser interior, que podemos apaciguarnos, que podemos llenarnos de amor y realmente libros como el tuyo, en el cual hacen énfasis en la respiración, hacen que, digamos, seamos un poco más conscientes de ese recurso maravilloso que nos dio la naturaleza y que realmente no sabemos explotar y profundizar e interiorizar en él y sacarle el máximo provecho que pudiésemos. Eso era lo que quería comentarte. Gracias. Pues muchas gracias, Carlos. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Yo quisiera hacerte una pregunta. A ver, ¿dónde estás? Yo, Diana. Ah, Diana. Diana, todo en nuestra, digamos, en la práctica es, digamos, una disciplina, ¿cierto? Si no se hace día a día, digamos que se pierde la experiencia, se pierde el de cultivarse. En tu caso, ¿cómo llegaste a conectarte tanto con la respiración y empezar esa disciplina? ¿Cómo empezaste ese disciplinamiento de la respiración? Digamos que creo que es con disciplina que se logra. Espera, se me ha perdido la última, esa disciplina. Vale. ¿Cómo disciplina? Sí. A ver, sí, vamos a ver. Esta es una cuestión un poco controvertida, porque antes ya he mencionado algo sobre eso, ¿verdad? Veréis. A mí la palabra, aunque yo he sido muy disciplinada, pero la disciplina me ha venido por el amor. Quiero decir, yo me enamoré de mi respiración y yo me enamoré de la meditación y me di cuenta de que necesitaba, si yo quería volver a vivir esto que la respiración me había facilitado, la meditación, que es esa expresión expandida de lo que yo soy, porque en realidad me llevó a eso, me llevó a experimentarme como mucho más que un pequeño cuerpo-mente, una conciencia abierta, amorosa y expandida. Es decir, es posible vivir de otra manera, es posible recordar lo que somos, eso somos, pura conciencia. Entonces, yo lo que me he dado cuenta es que cuando yo tengo esa finalidad, digamos, ese propósito como prioridad en mi vida, estoy dispuesta a cualquier cosa que eso me demande para facilitármelo. Es decir, si yo tengo esa prioridad y yo veo que necesito para familiarizarme cada vez más con eso de lo que me he enamorado, proponerme más ratitos de práctica, tantos ratitos de práctica al día y seguirlos, porque hay partes nuestras que son un poquito como desordenadas o caóticas, pues yo voy a ir ahí. Ahora, necesito tener claro ese propósito, porque como decía antes, muchas veces lo que sucede es que no es ese el propósito que nos guía. Ser lo que somos, vivir desde esa conciencia y desde ese amor, sino más bien que muchas veces hay un componente egoico que se adjudica esto como para su
su propio bienestar. Bueno, voy a meditar para estar bien, voy a hacer estas prácticas para sentirme mejor, voy a hacer estas prácticas para ser una persona consciente o iluminada, que no deja de ser un ego espiritual, entre comillas. Voy a conseguir esto para tal, como un medio para otra cosa. Pero ¿es eso realmente lo que nos mantiene en conexión con lo que somos? Entonces, eso supone que tenemos que estar todo el día corriendo hacia otro sitio y la meditación entonces se convierte en eso. Pero ¿y si yo reconozco que lo que yo quiero es ser lo que soy? Y eso lo amo tanto, lo deseo tanto, que igual que cuando te enamoras, ¿qué pasa? Pues que todos los ratos que pasas con la persona de la que te has enamorado te parecen pocos, ¿o no? Cada vez que nos hemos enamorado. Busco ratos de deseamos, o sea, el objetivo, el verdadero propósito es ser lo que soy. Y ya está aquí, solo que necesito cultivarlo, sentarme con él, abrazarlo, respirarlo, promoverlo. No es una cosa que está allí, que llegaré un día después de mucho esfuerzo y ahora tengo que hacer práctica. Porque cuando nos lo montamos así en la mente, nos lo montamos como nos lo solemos montar todo, como un esfuerzo para llegar a un fin. Y cuando estás enamorado no hay esfuerzo. Pasa perfectamente pensar bien esto, porque quiero esto, porque me hace tanto bien que cada día me descubro más. Para mí la nota es el amor, es saber para qué es esto. Porque eso para lo que es ya está aquí, de hecho, es nuestra verdadera naturaleza. Solo me siento que es sentarte a meditar, sentarme a conectar con ello. ¡Qué maravilla! ¿Qué puede haber mejor? ¿No? No es algo para conseguir otra cosa. Me siento a abrazar esto, me siento a familiarizarme con esto, me siento a experimentarme como esto. Me acerque unos días más, otros días menos. No sé si lo que estoy diciendo tiene sentido. ¿Me entendéis? ¿Sí? Sí, Diana, sí, ¿compartes lo que señora, digo? sí, total, total. Vale, vale. Yo creo que cuando hay amor en lo que haces, todo se facilita. Entonces, esto no lo tenemos que tomar así, porque si no todo es árido, es seco, es mental. Y a veces pasa en el mundo de la conciencia que y se reseca todo mucho y se hace muy trabajoso. Y esto no puede ser trabajoso. Tiene que ser dedicado, sí, dedicación, como una dedicación amorosa, como cuando tienes un bebé, pues le dedicas que la clave para mí, ¿eh? Por lo menos así ha sido. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, estamos esperándote, María. Gracias, muchísimas gracias por su conferencia, fue espectacular. Nunca había escuchado su libro, voy a buscarlo después de esto, pero yo tengo una curiosidad, no sé si yo entendí o estoy clara sobre una cosa. A ver. Usted es la primera persona que habla de que uno no debe de meditar esperando algo o por alguna razón específica, pero verdaderamente yo lo hago por una razón específica. Y yo me pongo a pensar porque cuando yo tengo dolor en el cuerpo, yo me tomo una pastilla y esa pastilla la estoy tomando con un objetivo. Claro. De hecho, cuando yo voy a meditar y a veces pero yo siempre digo, yo necesito tomarme la pastillita, porque yo empecé la meditación buscando cómo encontrarme a mí misma, conocerme a mí misma, entender mi mente, porque de pronto, por no entender la mente, a veces tengo muchos dolores en el cuerpo. Verdaderamente eso fue lo que me llevó a buscar la meditación.
entonces pero ya no es la primera persona que dice que, perdón, que uno no debe meditar con un objetivo. Entonces, eso me confunde. Pero si yo tengo un dolor o una enfermedad, yo me tomo la pastilla. Comprendo. Y yo lo miro en esa forma. Yo lo miro así. ¿Que lo disfruto? Sí, lo he aprendido a disfrutar. Muy bien. Pero verdaderamente yo lo tomo así. Yo digo, yo tengo que tomarme la pastillita, igual que me tomo la pastilla del dolor. Entonces yo me tomo la pastilla para entender mi mente. Muy bien. Y esa pastilla para mí es la meditación. Muy bien. Pero me ha llevado mucho tiempo a disfrutarlo. Ahora lo disfruto porque me mejora. Claro. El dolor del cuerpo. Claro. Gracias. Te comprendo muy bien, porque yo también la he usado muchas veces así. Y yo no he dicho no se debe. Yo nunca diría eso, ¿sabes? Porque estamos donde estamos y hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y yo muchas veces he recurrido también a la meditación por mis dolores y mis historias, ¿sabes? Y me parece perfecto porque hay todos los caminos, en realidad, llevan al mismo lugar. Pero, ¿sabes qué pasa? Y tú ya lo estás apuntando, dice, yo ya la disfruto. Llegará un momento en que no solo la vas a disfrutar porque te quita los dolores, sino que quizá esa ha sido tu puerta de entrada, ¿ves? También en muchos momentos de mi vida yo lo he vivido así. La puerta de entrada, hay como una motivación. Hoy, por ejemplo, la meditación se está extendiendo en forma de mindfulness por el mundo y todo el mundo quiere hacer meditación y quiere hacer yoga por razones utilitarias. Es decir, voy a hacer esto para relajarme. Pero luego cogen y terminan la meditación y se vuelven a meter en los mismos líos mentales hasta la próxima meditación para relajarme otra vez, ¿no? Entonces se utiliza la meditación y el yoga, eso como una pastillita para relajarme un rato y luego volver a la carga. Lo cual, también te digo, veo que eso está teniendo un papel en nuestro mundo, porque aunque sea con esa motivación, la conciencia está penetrando nuestra humanidad, ¿ves? Entonces empezamos por ahí y está súper bien, genial. Ahora, poco a poco va llegando el momento, y tú ya apuntabas, que empiezas a disfrutarla, y poco a poco te das cuenta de que ese disfrute no solo tiene que ver con que se te vaya el dolor, sino que ese disfrute, si está ahí, es porque estás conectando con lo que tú eres de verdad. Si se te va el dolor es porque cuando tú te sientas a meditar te abres a un espacio mayor que tú eres de verdad, tu verdadera naturaleza, le llaman algunos, ¿no? Esa conciencia amplia que permite que el dolor se mueva, que el dolor haga cosas, pero no se queda ahí enfocada intentando que el dolor se vaya, sino que permite, ¿no? Entonces, esa conciencia expansiva, permisiva y amorosa es lo que tú eres. Y eso es lo que nos hace disfrutar. No tanto el que se vaya el dolor. Quizá la mente lo confunde un poco y dice, no, ahora disfruto porque se me ha ido el dolor. Y efectivamente, es chulo encontrarnos sin dolor. Pero en realidad yo creo que el verdadero disfrute es el experimentarnos como algo más grande que el dolor, más espacioso que el dolor. Y poco a poco nos vamos identificando con esa naturaleza, ¿verdad? Y ya también cuando no hay dolor, podemos disfrutar de esa naturaleza, haya lo que haya. Entonces, en el fondo es esto, ¿sabes? No importa tanto que esa haya sido tu motivación. Es perfecta, es la que a ti te tocaba y a mí en muchos momentos, y a mucha gente en este mundo le toca empezar por ahí, pero es solamente el camino que te está llevando ya, según tú expresas, al verdadero gozo, al verdadero disfrute de lo que tú eres. Muchas gracias. Muchas gracias, Maritza. Luis Fernando, sí. Hola, ¿cómo estás? Hola. Muy bien. Gracias por tus palabras muy bonitas, muy llenadoras, aprendimos mucho. Tengo una pregunta y es que en la práctica del yoga
a veces mencionan el concepto de la respiración guiada. Lleva tu respiración hacia tus piernas, hacia tus brazos. ¿Eso realmente existe? Digamos que cuando yo lo he practicado, sí, como que sintiera uno una energía que va hacia ese sitio, pero pues tú que conoces más de este tema de la respiración, Sí, ¿existe realmente? pues sabes que si visitáis mi canal de YouTube en el que tengo muchas meditaciones y audios, hay una que se llama exploración corporal, es antigua, y hay una práctica que consiste justo en esto que estás diciendo, Luis Fernando, en ir llevando la respiración a cada rinconcito del cuerpo. Y dicen que allí donde va la atención, ahí va la energía, de alguna manera. Y entonces quizá es esto lo que notamos. Ahí donde ponemos nuestra conciencia, ahí va la energía. Y entonces se hace todo esa zona en donde estamos poniendo la conciencia más relevante, más sensible. Y yo creo que es eso lo que experimentamos, ¿verdad? La respiración se convierte como en el... la atención y se produce esa sensación de que ahí hay ya mucha más vida que cuando no ponemos la atención y el aliento. Yo no sé si llega más aliento a la pierna derecha cuando tú piensas si llevas, es eso lo que me quieres preguntar, cuando tú piensas si llevas la atención a la pierna derecha, ¿es eso lo que quieres decir? No, yo creo que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Que se lleva esa energía o esa atención a ese sitio y uno siente. Y pues la respiración, me imagino, es un vehículo también que ayuda en ese proceso. Buenas tardes, Dora. Hola, perdona un momento, Luis Fernando, un momentito que termino. Es que se ha cortado, habéis dado cuenta que me he ido, ¿no? Sí. Me habéis perdido, ¿verdad? Entonces Sí. no estaba terminada la respuesta con Luis Fernando, ¿verdad? No sé si tu pregunta iba, ¿realmente el aliento lleva donde tú lo llevas? ¿Esa será tu pregunta? ¿O más bien, qué es lo que pasa ahí? Sí, más bien eso, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Eso es. Yo creo que lo que pasa es eso, ¿no? Que hay una ley que dice, ahí donde tú pones tu atención, ahí va tu energía, ¿no? Y al poner la atención ahí y respirar hacia ahí, ahí sentimos que todo adquiere muchísima intensidad, ¿verdad? Mucha más que si no la ponemos. Y es muy bonito de experimentar eso, ¿verdad? Sí. Y muy real. Vale. ¿Queda Gracias. contestado? Gracias. Sí. Ahora le tocaba a, perdona. Juan Carlos. Juan Carlos.